Buenos días, vamos con el tercer ejercicio de Madrid del año 2020, que como se va a trabajar con vectores, y eso sé que nos gusta mucho, puede pareceros un poco lioso la primera vez que escuchéis todo esto, pero os ruego que lo escuchéis una segunda vez, que seguro que así lo entenderéis mejor. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, os voy a enfocar el ejercicio en la pantalla para que deis a la pausa si lo queréis leer bien, porque como siempre yo lo he puesto de forma de telegrama aquí en mi papel. Ya está. Bueno, entonces tenemos una zona del espacio en la cual hay aplicado un campo eléctrico y un campo magnético simultáneamente. El campo eléctrico constante viene dado por esta expresión, es decir, va en la dirección negativa del eje X, y el campo magnético va en la dirección positiva del eje Z. Hay una partícula, un electrón, que se está moviendo con cierta velocidad, nos la dan en forma vectorial también, y nos dice que empieza a moverse en el punto 0, 0, que inicialmente está en el origen de coordenadas, es decir, así. Yo aquí he dibujado los ejes de coordenadas en perspectiva, X y Z. Según elijáis el estilo matemático o el estilo físico, los ejes se colocarían de otra forma. Otros veréis que aquí es X, aquí y aquí Z. Mientras la distribución espacial sea la misma, es correcto. Es como si esto lo giraseis en el espacio. Bien, vamos a tener que hacer aquí productos vectoriales. Entonces vamos a repasar un poquito las matemáticas. O lo hacéis con determinantes, que es como en matemáticas os han explicado el producto vectorial, el poner el I, J, K, coordenas del primer vector, coordenas del segundo vector y hacer el determinante. Pero en mi humilde opinión, y my humble opinion, creo que cuando los vectores solo tienen una componente, como es en este caso, vamos a dejarnos de historias y o aplicamos esto de aquí que tendréis que memorizar, es I por J es K, y luego vais rotando, la K pasa por aquí, luego la J pasa por aquí, y en caso de ser J por I saldría menos K, negativo, lo mismo en los otros dos, o lo hacéis con la regla del sacacorchos, ¿vale? Así, por ejemplo, si hacéis I por J y giráis el sacacorchos así, por el sentido más cercano, veréis que el resultado es K, porque el sacacorchos va hacia arriba. Una pista. No sé exactamente cómo os han enseñado en vuestra clase a hacer todo esto, pero yo creo que cuando las componentes de los vectores son solamente de una sola I, una K, etcétera, es mejor hacerlo de este modo. Pero lo puedes hacer con determinante también. Será un poco más largo, se ocupará más sitio, pero también es correcto. Bueno, ¿qué fuerza actúa sobre el electrón que se está moviendo? Ya sabéis dos cosas. Si una carga eléctrica está en el seno de un campo eléctrico, sufre una fuerza, que viene dada por el producto de Q por E, carga por el campo. Y si una carga en movimiento está en el seno de un campo magnético, también sufre una fuerza. De tal modo que la expresión de la fuerza conjunta causada por el campo eléctrico y el campo magnético es esta de aquí, que supongo que ya sabéis que se conoce con el nombre de fuerza de Lorentz. Así que solo hay que hacer esta operación. ¿Vale? Bueno, pues hay que hacer el producto vectorial de V por B, que lo he hecho aquí, utilizando esto. ¿Veis? I por K, K por I es J, pues I por K es menos J. Y ya está. Menos 6J. Con lo cual sustituyo menos 6J aquí, el campo eléctrico pongo su valor, Q la carga del electrón, hago operaciones y me queda esto de aquí. Recordad, la carga del electrón es negativa, hay que ponerlo en este cálculo vectorial. Esta es la fuerza escrita en forma vectorial que sufre el electrón. Si nos lo preguntasen de otra forma, pues habría que hallar el módulo de este vector para ver cuál es el módulo de la fuerza total que actúa. Yo, como aquí está todo con vectores, entiendo que nos pide el resultado también en forma vectorial. Pero si os queréis asegurar, pues calculáis el módulo de este vector y ponéis el módulo de la fuerza. ¿Vale? Bueno, esto es fácil, solo que os podéis liar
un poquito si con el tema este de las matemáticas, del producto de vectores, que no estáis acostumbrados. Es bastante sencillo hacerlo, pero como es nuevo, os suele asustar. Y ahora vamos con el apartado B, ¿no? Que nos dice que calculemos la diferencia potencial entre estos dos puntos. El 0, 0, 0, es decir, el origen de coordenadas, que estaría aquí, y el 2, 0, 0, que sería un punto que estaría por aquí, en el eje X, ¿vale? Bien, un poquito de teoría. No sé hasta qué punto habéis profundizado en la teoría del campo eléctrico, pero el campo eléctrico se relaciona con el potencial eléctrico mediante esta fórmula. Bueno, en realidad es una fórmula vectorial, que esto sea vector campo eléctrico igual a menos gradiente del potencial. Eso ya son matemáticas un poco más profundas, no sé si lo habéis estudiado o no, pero cuando el campo es constante lo podemos poner así, que es bastante más fácil, y aquí hacia una integral se demuestra esto, que directamente podéis tomar esta expresión, ¿vale? Esto es un poco recordatorio de teoría, de desarrollo teórico, pero con que sepáis que la diferencia potencial entre dos puntos en el seno de un campo eléctrico constante es igual a esto, siendo d la distancia entre dos puntos en los cuales estoy calculando esta diferencia de potencial. Entonces, bueno, pues para calcular esto de aquí sustituyo datos y ya está. Esto es 1, porque el módulo de este es 1, la distancia es 2, de este punto a este hay una distancia de 2, porque hay que pensar para eso, 2 voltios. Ahora bien, nos preguntan, ¿qué punto de los dos tiene más potencial? Porque es la diferencia, pero ¿es este menos este o este menos este? Entonces, recordad de esto siempre, el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, la flecha va siempre de puntos de más potencial a puntos de menos potencial. De potencial grande a potencial pequeño. Eso no tenéis que olvidarlo. ¿Cómo podemos recordar esto? Por si se nos olvida. Pues, por ejemplo, ya sabréis, tenéis claro que las cargas positivas, los campos eléctricos son hacia afuera. Y como la expresión del campo creado por una carga, del potencial, creado por una carga puntual es este, podéis fácilmente deducir que los puntos más bajos tienen mayor potencial que los puntos más alejados. Entonces veis la dirección de la flecha que va de puntos de potencial alto a puntos de potencial bajo. Como hemos dicho que el campo eléctrico va de puntos de mayor potencial a los de menor potencial y el campo eléctrico va en la dirección negativa del eje X, pues el punto de más potencial sería este y el punto de menos potencial sería este. El origen de coordenadas menos y el punto 2, 0, 0 más potencial que este. Bueno, aquí he puesto el eje X como lo dibujamos siempre, horizontal, pero si lo hacemos en este dibujo para verlo mejor, lo he puesto aquí. Entonces el campo eléctrico va en este sentido, dirección negativa del eje X, así que este tiene menos potencial, este tiene más potencial. Y la diferencia entre aquí y aquí, o sea, este menos este, son 2 voltios. Potencial se mide en voltios, ya sabéis, ¿no? Y también nos pide el trabajo que realizamos, trabajo que se realiza. Pues también tenéis que saber que el trabajo es igual a la carga que se desplaza por la diferencia potencial entre dos puntos. Ese es el trabajo electrostático. Más desarrollada la fórmula la he puesto aquí, sustituyo datos y hago las operaciones y me queda esto, que si tenéis ya cierta habilidad en los cálculos, esto corresponde a 2 electronvoltios, porque esa es la definición de electronvoltio. Un electronvoltio es la energía que adquiere una carga de un electrón sometido a la diferencia potencial de 1 voltio. Como estamos con un electrón sometido a una diferencia de potencial de 2 voltios, pues obviamente la energía, el trabajo, son 2 electronvoltios. ¿Estamos? Y bueno, también podría hacer trabajo la fuerza magnética, porque todo esto es relativo a la fuerza eléctrica. Pero la fuerza magnética, aquí he hecho un poco lo de la mano esta para practicar un poquito, pero ya tenéis aquí que el resultado de la... ¿Dónde estás? Aquí. Que el resultado de la fuerza magnética es menos J, entonces lleva dirección en el eje Y. El desplazamiento es en el eje X y como son perpendiculares, el producto escalar de los vectores perpendiculares es 0, por lo tanto la fuerza magnética no realiza trabajo. Así que el trabajo total son estos 2 electronvoltios de aquí. Bueno, aquí hay varios conceptos de física metidos, de
todo el bloque completo de electromagnetismo. Hay que saber un poco de campo eléctrico, un poco de campo magnético. Bueno, es un problema completito, un poco complicado de concepto, pero las operaciones bastante sencillas. Bueno, pues si os ha gustado, le dais al dedito este para arriba y por ahí van a aparecer cuadros en las esquinas si queréis seguir viendo vídeos de este tipo. Buenos días.